Creo que algunos o muchos recordarán que la semana anterior nosotros estuvimos hablando acerca de la omnipotencia de Dios. Y en esta semana, en este día, mejor dicho, yo quisiera continuar hablando de dos de los atributos de Dios íntimamente relacionados a su poder: la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, a partir del Salmo 139. Este salmo ha sido grandemente aplaudido a lo largo de los años por múltiples razones, pero de manera personal a mí me encanta este salmo porque, aparte de su contenido, que lo vamos a estar desglosando, este salmo tiene una teología profunda explicada en términos sencillos. Y eso es algo que yo aprecio, eso es algo que yo valoro. Yo creo que toda teología, por profunda que sea, debiera ser llevada a una expresión que el hombre y la mujer común y corriente lo pueda entender. No me lo imagino de otra forma. Número 2, el salmo tiene una sabiduría divina que habla de la grandeza del Dios que adoramos, de manera que el Salmo debiera llevarme a un mejor nivel de adoración. Y en tercer lugar, la enseñanza que el Salmo tiene es sumamente práctica, a pesar de que es extremadamente asombrosa. Y una vez más, yo creo que la teología que no encuentra una practicalidad en la vida diaria, pues ¿para qué la conozco? Y esas tres cosas están aquí, yo las valoro enormemente. Yo creo que este salmo revela con claridad cuál es el propósito de la teología y sobre todo de la teología bíblica. Déjame leerte más o menos, resumirte este párrafo que escribí ayer porque quería que pudieras entender, si todavía no lo tenías claro, cuál es el propósito de la teología y en especial de la teología bíblica. Dios se revela en su palabra para que su pueblo le conozca, en primer lugar. Y al conocerle, sepa cómo relacionarse con él, de una manera que pueda caminar en la luz, de tal forma que podamos reflejar su imagen a un mundo que no le conoce y al mismo tiempo que podamos disfrutar de sus mejores bendiciones. Porque las bendiciones de Dios ocurren en la cercanía de Dios. Una vez más, la idea de la revelación de Dios es que tú y yo le conozcamos y al conocerle le podamos entonces adorar mejor, podamos relacionarnos mejor con Él. En la estrecha relación con Él, Él forma su imagen, la imagen de Cristo en nosotros. De esa forma tú y yo podemos reflejar dicha imagen a un mundo que no le conoce, que gente pueda venir a preguntarnos qué es lo que tú tienes, porque yo lo quisiera, y al mismo tiempo, al caminar en su luz, yo pueda disfrutar de sus mejores bendiciones. Yo no creo que Dios nos dio una revelación teológica compleja hasta el punto de que solamente una élite intelectual y académica pudiera llegarla a entender y a conocerlo. Me rehúso a pensar de esa forma. Este salmo que vamos a estar viendo ha sido atribuido a David, aunque algunos han cuestionado eso, pero independientemente de quién fuera el autor, si hay algo que está claro en este salmo, el salmista, el autor, conoce a Dios íntimamente. Eso es una cosa. Y el conocimiento de ese Dios que él tiene, lejos de atemorizarlo, yo quiero que tú comiences a subrayar esto, porque aquí hay cosas que el salmista dice acerca de Dios que pueden intimidar a cualquiera, pero lejos de atemorizarlo, el salmista ha encontrado seguridad y fortaleza, mientras que a muchos otros le llenaría de terror. Pero esa no es la razón por la que él está escribiendo el salmo. Él está escribiendo el salmo para que puedas encontrar la seguridad que él ha encontrado y con la que él escribe. El salmo tiene 24 versículos. Y de eso pretendemos cubrir una gran mayoría, pero hay algunos que vamos a dejar fuera por razón de tiempo y vamos a tomar esa porción y traerla posteriormente en otro mensaje. Y para fines de un mejor entendimiento de lo revelado, yo quiero que leamos juntos
del versículo 1 al versículo 6 para comenzar a ver la omnisciencia de Dios. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Wow. Si tú lees estos 6 versículos 2, 3, 4 veces, hay un par de cosas que salen a la luz inmediatamente. En primer lugar, esto es como una conversación íntima, personal, entre el salmista y su Dios. Él se dirige a este Dios por su nombre 2 veces. Oh Señor. Pero luego, cuando tú revisas ¿qué más? Te das cuenta que en 6 versículos él usa 10 pronombres personales para hablarle a Dios de tú esto, tú aquello, tú lo otro. Él conoce, él tiene confianza en este Dios. Y luego él se refiere a sí mismo 11 veces en apenas 6 versículos. De manera que esto es una conversación íntima entre un hijo de Dios que conoce a su Dios, que conoce cómo Él penetra todas las áreas de su vida, pero que eso es precisamente lo que a Él le da confianza. Y la idea del salmista es que otros puedan llegar a conocer a ese Dios como Él ha llegado a conocerle. Y que como consecuencia nosotros terminemos rindiendo nuestra vida en adoración. Nota nuevamente cómo él comienza. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Yo les he dicho otras veces que cuando tú veas esa palabra oh, que no leas la palabra oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, porque no fue así que se compuso. La palabra oh es una expresión de asombro. El salmista, cuando comienza, está asombrado acerca de cosas que ya él quiere escribir. Y de hecho, los historiadores de la iglesia han dicho que tú puedes conocer cuando un pueblo está como en avivamiento, cuando la palabra oh comienza a entrar en sus oraciones. Quizás esto sea una forma metafórica o hiperbólica de decirlo, pero transmite algo. Y el salmista dice, tú me has escudriñado. La palabra ahí en el original es, tú me has perforado. Es como que tú me viste y cuando me viste penetraste mi interior. En inglés sería, you saw me through. Cuando me viste, conociste todo lo que había en mi interior. En otras palabras, cuando tú me ves, cuando me viste y cuando me ves, tú conoces mis pensamientos, mis motivaciones, mis acciones del pasado que todavía están en tu memoria que quizás yo ni recuerdo. Tú conoces lo que yo estuve planificando, estoy planificando. Tú incluso conoces la razón por la cual yo estaba planificando lo que estaba planificando o estoy planificando. En pocas palabras, tú me conoces tan bien que no hay nada en mi interior que tú no conozcas. No hay nada en mi pasado que tú no hayas visto y recordado. No hay nada en mi presente ni nada en mi futuro
que vaya a ocurrir que tú no conozcas de antemano. Has visto desde un ángulo, wow, eso es como intimidante. El salmista no se siente intimidado. Él está contento de tener un Dios que es así como lo conoce. Él está tratando de describir un concepto teológico complejo como la omnisciencia de Dios en términos personales. Esa es la mejor teología. O sea, tú quieres que yo sepa que Dios es omnisciente, so what? ¿Para qué? Yo quiero que tú entiendas, porque no es simplemente para discutir teología. Pero de la manera que yo te acabo de describir a Dios, de que conoce mis pensamientos y conoce mis palabras y mis intenciones, Dios conoce eso mismo de 8 billones de personas en el planeta Tierra. Instantáneamente y simultáneamente. Wow. Dios conoce cosas de mi presente de las cuales yo no estoy apercibido. Del presente. Cosas que yo la entiendo de una manera y Dios baja y me dice, ¿sabes qué? Tú piensas que es así, pero no es así. Dios conoce cosas que yo conozco de mí y Él viene y no solamente me corrige lo que entiendo, me amplía lo que entiendo. De mí mismo, me conoce mejor de lo que yo me conozco. Dios conoce cosas de mi futuro que yo ni he pensado ni me la pudiera imaginar. Cuando yo me fui en el año 82 de este país, jamás me hubiese imaginado que yo venía de regreso como pastor. En mi vida. Pero Dios lo había planificado. Dios conoce cosas de mi pasado que yo no recuerdo. De verdad. Cosas que probablemente tú me la traes a colación, porque me ha pasado ya. Yo te digo, la verdad que no me acuerdo. O cosas del pasado, no solamente que no me acuerdo, es que ni siquiera me percaté que yo hice o pensé o dije, pero Dios las conoce. Escucha a W. Pink en su libro Los atributos de Dios. Este es un hombre que conoció a Dios. Escúchalo hablando de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Todo lo posible, todo lo actual, todos los eventos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Él está perfectamente familiarizado con cada detalle en la vida de cada ser, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Él conoce lo que está en la oscuridad, Daniel 2:22. Nada escapa a su conocimiento, nada puede ser escondido de él. Nada es olvidado por Él. Bien podríamos decir, dice Pink con el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Pink continúa, su conocimiento es perfecto. Él nunca comete un error, nunca cambia, nunca pasa por alto nada. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, citando a Hebreos 4:13. Esa es la omnisciencia de este Dios. ¡Wow! No conoce, no aprende nada, lo conoce todo. Y ahora David o el salmista, pero vamos a quedarnos con David. Conoces, dice Señor, tú, él le habla de tú conoces mi sentarme y mi levantarme. La idea aquí no es como que limitarme al hecho de que cuando yo me levanto en la mañana, cuando yo me acuesto en la noche. No. La idea aquí es dejarme ver que no importa lo insignificante de una acción o de uno de mis movimientos. No importa lo casual que pudiera ser, aún eso Dios lo conoce. Dios conoce donde cada uno de nosotros parqueó su carro. Dios conoce donde quizás lo solías parquear, pero hoy no te tocó ahí. Dios conoce en qué lugar tú te sientas cada vez que viene a la iglesia. Sabe incluso si no estás sentado en tu silla, sabe por qué no pudiste sentarte en esa silla. Tú estás oyendo.
Para aquellos de ustedes que viajan en autobús, sabe cuando te montas en el autobús, los que viajan en Uber, él sabe a qué hora te recogió el Uber, dónde te recogió, dónde te desmontó, para dónde iba, qué ibas a hacer, sabe la placa del carro que te llevó, conoce el nombre del chofer que te llevó. Pero el salmista, obviamente, que no tenía Uber en su tiempo, ese tipo de cosas, dice, wow, pero yo estoy seguro todo el tiempo. Eso a él no lo intimida, no le atemoriza, porque él quiere andar en la luz. Se sentía seguro. Solamente si no andamos en sus caminos, que ese tipo de conocimiento nos atemoriza. La idea que el salmista está tratando de transmitir es una de seguridad. Él se siente, y lo va a ver un poquito más adelante, él se siente seguro en este conocimiento íntimo que Dios tiene de él. Y yo no creo que Dios lo quiera revelarse para ninguna otra cosa que no sea cosas como esta. El salmista ahora mismo no tiene nada que probar, nada que ocultar, y por tanto no tiene nada que temer. Esa es la razón. Y él está tranquilo. Él está tratando de motivarnos a vivir confiados en un Dios que está pendiente de ti desde que te levanta hasta que te acuesta. En todos tus movimientos, en todos tus caminos. Él quiere ayudarnos a entender cuán exhaustivo es o exhaustiva es la omnisciencia de Dios. Esa es la razón por la que él cierra el versículo 2 diciendo, desde lejos comprendes mis pensamientos. Oye lo que el salmista dice. Dios no solamente conoce mis pensamientos, como quien dice que yo esté pensando ahora, bueno, yo quiero a Katy, mi esposa. Y Dios dice, no, pero yo comprendo también ese pensamiento. O sea, yo comprendo por qué tú dices lo que dices. Yo comprendo también por qué no lo dijiste de una mejor manera como lo dijiste. Yo comprendo cómo también pudiste haberlo dicho mejor. Desde lejos yo comprendo tus pensamientos. Una cosa es conocer lo que pienso, que pudiera ser simplemente información, y otra cosa muy distinta es comprender lo que estoy pensando. Yo no sé si te ha pasado, pero alguna vez alguien no te ha dicho, ¿cómo puedo orar por ti? Y tú le has dicho, yo ni sé. ¿No te ha pasado? Bueno, hay como dos gente honestas aquí, pero dice, no, yo sé. De hecho, eso es lo que Romanos 8 dice, que cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu está orando por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe cómo. Dios me conoce a mí más de lo que yo me conozco a mí mismo. Conoce mis pensamientos. Cuando Cristo vino como miembro de la Trinidad, testificó precisamente que Él conocía los pensamientos de los hombres. En una ocasión, Él se encuentra con un paralítico, Él lo sana, pero no solamente lo sana, le perdona sus pecados, y el perdón de pecado era algo que solamente Dios podía hacer, y como ellos no creían que Cristo era Dios, comenzaron a pensar, dice el texto de Mateo 9, este hombre es un blasfemo. Escucha la respuesta de Cristo. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Wow. Cuando estás sentado oyendo un sermón y tú estás pensando, bueno, sabes que ese pastor como que no tiene nada en la bola, como decimos nosotros. El Señor sabe lo que está pensando. Y el otro de al lado que está pensando, wow, este sermón está buenísimo. Él sabe por qué uno dice una cosa y por qué el otro dice la otra. En Lucas 16:15 vuelve y se confirma. Dios conoce sus corazones, le dice Cristo a un grupo de personas que estaban con Él. Ninguno de mis pensamientos escapan el conocimiento de Dios. Escucha al salmista, él sigue ampliando la omnisciencia de Dios. Versículo 3, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Otra vez, la palabra escudriña, tú examinas, tú haces un escrutinio de todos mis
mis senderos, todas mis sendas. Pero ¿sabes qué? No solamente eso, tú escudriñas mi descanso, mi tiempo de ocio, lo que hago frente a una televisión, lo que veo frente a una computadora, con quién hablo, qué hago, lo que no hago. Tú escudriñas y tú conoces todos mis caminos. Lamentablemente nosotros compartimos una naturaleza caída. Y con frecuencia esta semana me pasó dando consejería a alguien que me traía como una serie de problemas. Y le decía, ¿sabes qué? Al final probablemente no hay nada que tú me puedas decir que de alguna manera yo no me pueda relacionar con eso que me está diciendo, porque yo tengo una naturaleza caída que guarda relación con tu naturaleza caída. A diferentes grados, diferentes formas, en diferentes momentos, pero esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos esta idea como que si alguien nos entera, como que estamos bien. Entonces Adán y Eva tienen esta conversación con esta serpiente. Dios no está alrededor, pero ellos no lo ven. Y no saben que Dios está escuchando la conversación. Y se comen la fruta. Y tan pronto se comieron la fruta, Él dice, Adán. Y ellos se esconden y tienen miedo. Porque Dios vio la conversación y oyó lo conversado. Caín se aira, el hijo de Adán y Eva, contra su hermano, también hijo de Adán y Eva, Abel. Y el texto dice que él miró para un lado y miró para el otro lado y dijo, aquí nadie me está viendo. ¡Bum! Mató a su hermano, lo enterró y pensó, Moisés hizo lo mismo en Egipto. Miró para un lado, miró para el otro lado y enterró al egipcio y pensó que estaba bien. Pero Dios llamó a Caín y dice, Caín, la sangre de tu hermano, que nadie vio pero que yo vi, clama hasta aquí arriba. Cosas más sencillas. Dios le promete a Sara y a Abraham un hijo en su edad avanzada. Y Sara está en su tienda y está callada, está sola. Y de repente Sara está contemplando, ¿quién es que va a tener un hijo a esta edad? Y Sara se ríe y Dios le dice, yo oí tu risa. Ya lo verás. Vamos a conquistar a Jericó, pero eso sí, no quiero que tomen nada de la ciudad, no quiero que dejen con vida a nadie de los que están ahí. Y de repente Acán entra y vio un lingote de oro, llamó la atención y vio un manto babilónico y fue y lo tomó y dijo, ups, ¿sabes qué? Déjame ir a esconder esto. Y dice que fue a su tienda y lo escondió, lo tapó. Y de repente fueron a la batalla y perdieron la batalla y Josué va donde Dios y le dice, Dios, ¿pero qué fue? O sea, tu pueblo enviado a una misión no se supone que pierda. Dios le dice, Acán ha pecado. Dios le dice, yo lo estoy parafraseando ahora, dice, no me venga a preguntar qué fue. Ve y busca el problema. Pero Acán pensó lo mismo. Cuando David hizo lo que hizo en la oscuridad de la noche, pensó, aquí nada más se va a enterar Betsabé, el siervo a quien yo le pregunté, y yo. Y luego cuando planificó la muerte del esposo, posteriormente, meses después, Dios le dice, David, dicho de otra forma, te vi y vi cómo planificaste lo que planificaste. El salmista está hablando de eso, pero lo está hablando de una forma positiva. Está diciendo, ¿sabes qué? Es que ese Dios que te conoce así, si caminas con Él, tú tienes la ventaja de contar con su protección y su bendición y lo mejor de Él. El pueblo judío no creyó eso. El pueblo judío pensaba que como Dios en su paciencia esperaba, retardaba, como que se había olvidado de eso. En Oseas 7:2 le dice, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Y ahora les rodean sus hechos. Ante mis rostros están todos sus hechos. Dios se estaba refiriendo a hechos pasados que ya ellos quizá habían olvidado. Y yo decía en el servicio más temprano, y creo que ya lo mencioné, pero que hay eventos de mi vida buenos y malos que yo no recuerdo. Y hay eventos buenos y malos que yo recuerdo, pero probablemente mi entendimiento de los eventos incluso está errado.
Y aún así Dios dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, en 2 Corintios 5:10. De manera que habrá un recuento de esas cosas que Dios recuerda. El salmista quiere que quede claro en este registro de que la omnisciencia de Dios, todavía todo lo que yo he dicho es poco. Y él dice en el versículo 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Hermano, yo no sé lo que voy a decir ahora mismo, que yo no estoy leyendo mi texto. Dios sabe lo que yo voy a decir. ¿Cómo eso ocurre? Yo no tengo la menor idea. Se calcula que en la humanidad, desde Adán y Eva hasta ahora, un cálculo estimado, han pasado por la tierra 40 billones de personas. Y Jesús dice en más de una ocasión que nosotros tendremos que rendir cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho. O sea, 40 billones de personas van a rendir cuenta de no sé cuántos billones de palabras ociosas dichas. Esa es su omnisciencia. Ahora escucha, porque el versículo 5 nos da una idea de que el salmista está tratando de transmitir esto de una manera positiva. Por detrás y por delante me ha acercado, y tu mano pusiste sobre mí. La palabra ahí en el original es una palabra que se usa cuando una ciudad está sitiada. Nadie puede salir, nadie puede entrar. Es como que el salmista está diciendo, Dios me puso un cerco, me tiene en un cerco. Pero sabes que eso es exactamente lo que Satanás le dice a Dios con relación a Job, de por qué Job le obedece tan bien y es un hombre recto. Para que tú veas que el salmista está tratando de traerte o de traernos a cada uno de nosotros la idea, el entendimiento correcto de cómo yo debo ver a Dios y relacionarme con Dios. Y Satanás le dice, claro que Job te va a obedecer de esa forma porque tú tienes un cerco alrededor de él. Quítale el cerco para que tú veas cómo no te maldice. Y Dios dice, ok, ahí está. Y le quitó el cerco. El salmista está diciendo, tú me tienes rodeado por delante y por detrás. Yo me siento protegido en tu cerco. Wow, es como se ha dicho múltiples veces, Cristo hoy en día está a tu lado, Cristo enfrente, Cristo detrás, Cristo arriba, Cristo debajo, Cristo en ti. ¿Te imaginas? El salmista se siente seguro conociendo a Dios de esa forma. Él se siente abrumado porque el conocimiento es demasiado asombroso, extraordinario, incomprensible. Y por eso en el versículo 6 él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Los jóvenes dirían, yo no le llego a eso. No, tú no le llegas, ni yo tampoco. No tengo la menor idea de cómo este Dios, cómo hace lo que hace, cómo sabe lo que sabe, pero Él lo ha dicho y lo ha demostrado. A.W. Tozer en su librito, El conocimiento del Dios Santo, el libro más pequeño que yo puedo imaginar acerca de los atributos de Dios, empaquetado de sabiduría. Él dice lo siguiente. Dios nunca ha aprendido de ninguna persona. Dios no puede aprender. Si Dios pudiera recibir conocimiento en cualquier momento, en cualquier forma, que Él no posea o que no haya poseído desde la eternidad, Él sería imperfecto y mucho menos que Él mismo. Pensar en un Dios que tiene que sentarse a los pies de un maestro, aunque ese maestro sea un arcángel o un serafín, es pensar en alguien que estaría por encima del Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Posible. Escucha, Dios conoce instantáneamente
y sin ningún esfuerzo cada asunto y todos los asuntos, cada mente y todas las mentes, todo espíritu y todos los espíritus, todos los seres y cada ser, toda criatura, toda pluralidad y todas las pluralidades, todas las leyes y cada ley, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto que no ha sido revelado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, cada movimiento, cada espacio, cada tiempo, cada vida, cada muerte, lo bueno, lo malo, el cielo y el infierno. Porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Como Él conoce todas las cosas perfectamente, Él no conoce nada mejor que otra cosa, pero las conoce todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca es sorprendido, nunca es asombrado, nunca se pregunta acerca de nada, ni tampoco busca información o hace preguntas. ¿Qué clase de ser es este? Él no, como dice en inglés, I wonder. Yo me pregunto, no, Él no se pregunta nada. Yo estaba pensando que quizás, nada de quizás. Wow, fui sorprendido. No se sorprendió, eso era justamente lo que Él esperaba que iba a pasar. Recuerda, Dios nunca ha aprendido nada. Dios, su conocimiento es tan diferente. Tú y yo aprendemos por estudio, por observación, porque razonamos, porque deducimos, porque inducimos, por experiencia. Dios no deduce nada, Él lo sabe. Dios no induce nada, Él lo sabe. Dios no necesita experiencia. No, porque yo tuve una experiencia con el pueblo de Israel. No. Él conocía lo que Israel vivió antes de que lo viviera. ¿Notaste que Tozer dice que Dios conoce todas las cosas instantáneamente? A diferencia de tuya y mía, nosotros aprendemos progresivamente. Vamos a la universidad y tomamos cristianismo 101, cristianismo 102, matemáticas 101, 102, cálculo 1, cálculo 2. No, Dios no tiene crecimiento progresivo. Él todo lo que sabe, lo sabe completamente, perfectamente, eternamente. Dios dice en el Salmo 147:5 que su conocimiento es infinito. Infinito. No tiene fin. ¿Tú sabes lo que es infinito? ¿Tú sabes lo que es infinito? No, tú no sabes. Porque lo finito no tiene idea de lo que es lo infinito. El conocimiento de Dios no tiene dónde parar. Wow. Escucha a este otro autor, Sam Storms. Dios no solamente conoce lo que ha ocurrido en el pasado, en cada lugar de su vasto dominio. Y Él no solamente está enterado acerca de cada cosa que está ocurriendo a través del universo entero, sino que también Dios está en conocimiento de cada evento, desde el más pequeño al más grande, que acontecerá en todos los tiempos por venir. El conocimiento de Dios del futuro es tan completo como su conocimiento es completo del pasado y del presente. Déjame parar un momentico. O sea, Dios conoce el pasado completamente. Dios conoce el presente completamente. Y Dios conoce el futuro que no ha ocurrido tan perfectamente como el pasado y el presente. ¿Estás conmigo? ¿O te perdí? Qué bueno. Ahora, ¿por qué Él conoce el futuro tan perfectamente como el pasado y el presente? Porque el futuro depende de Él completamente. Él lo controla, Él lo diseña, Él lo dirige. Wow. Hermanos, cuando tú reflexionas acerca de este Dios, eso debiera llevarnos a una actitud de humildad. Porque te das cuenta de lo poco que sabe de lo que sea que tú crees que sabe. Si yo pienso en teología, sé poco al lado de Dios.
Si pienso en medicina, sé muy poco al lado de Dios. Si pienso acerca de los seres humanos, sé poco al lado de Dios. Es más, si pienso acerca de mí, yo sé poco acerca de mí comparado con todo lo que Dios sabe. ¿Tú estás entendiendo? Lo increíble es que Dios me conoce de esa manera, y conociéndome de esa manera, mi pasado, mi presente y mi futuro, mis debilidades, mis tropiezos, mis errores, todavía me dio a su Hijo en una cruz que derramó sangre para perdonar mis pecados, de manera que yo pueda llegar y entrar en gloria y pasar la eternidad con Él. Es de eso que el salmista está asombrado. ¡Wow! Y tú lo vas a ver al final, yo no te estoy mintiendo. Dios conoce todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, todas mis palabras, todos mis movimientos, todas mis intenciones. Y si eso es verdad, eso debiera llevarnos a vivir de una manera más santa, más piadosa, más en la luz. Debiera llevarnos a vivir con un temor más reverente. Mira lo extraordinario de nuestro Dios. ¿Okay? Dios conoce todas las tentaciones que han llegado a mi vida. Pero no solo eso. Él conoce todas las tentaciones que no llegaron porque Él evitó que llegaran. No solamente eso. Dios conoce todas las tentaciones que te llegarán en el día de mañana. Pero también conoce las que te llegarán en el día de mañana que tú pudieras resistir y por eso te llegaron, pero que no resististe y por eso hiciste lo que hiciste. Dios las conoce, pero también conoce las que podrían llegar en el día de mañana y no van a llegar porque Él se va a meter en el medio, a favor tuyo, porque Él está por ti. Wow. La misma doctrina del conocimiento de Dios que nos hace vivir con cierto temor es la doctrina que debiera llevarte a vivir con seguridad, reconociendo que nada escapa al conocimiento y al control del Dios que dio su vida por ti. Esa es la clave. Y es importante que nosotros podamos entender su omnisciencia porque me lleva a conocerlo y adorarlo de una manera diferente. Pero también es importante porque dentro de la iglesia surgen movimientos completamente contrarios. Y hace unos años, aunque tiene ya unos buenos años, se levantó este movimiento que no se ha ido de la teología abierta, Open Theology, que habla de que Dios no conoce el futuro, que Dios no conoce lo que va a pasar, que la Biblia en ningún momento enseña que Dios conoce el futuro. No sé cuál Biblia ellos leen. Ellos hablan de que la soberanía de Dios se ve limitada con la creación de personas libres como nosotros, con libre albedrío. Algunos hablan de que el poder de Dios llega hasta donde comienza la voluntad del hombre, en serio, y que Dios mismo estableció ese límite. Hablan de que el conocimiento de Dios es limitado al pasado y al presente, porque Dios no puede conocer las decisiones que nosotros como agentes libres vamos a tomar en el día de mañana. ¿Cómo que no las conoce si Él las controla? En Jerusalén se reunieron Pilato y Herodes, los judíos y los gentiles, para hacer todo cuanto tu mano había decidido previamente que ocurriera cuando sacrificaron al santo. Entonces agregan que Dios está siempre dispuesto a cambiar su plan si el plan A no funciona. Entonces Él tiene un plan B. Proponen que las profecías están basadas en lo que Dios espera que probablemente ocurra, dado una serie de circunstancias que Él conoce, pero que no hay garantía de que así ocurra. No. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios primero deja de ser Dios antes de que sus palabras fracasen o fallen. Imposible. Y tú sabes la imposibilidad de que Dios sea Dios, deje de ser Dios. La teología abierta es un desafío a lo que es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Ahora, si tú y yo somos honestos en nuestra naturaleza caída,
Tenemos que admitir que dada nuestra naturaleza caída y dada la manera como muchas veces hemos caminado, al ser humano no le gusta la idea de tener un Dios que conoce todos sus pasos, todos sus movimientos, todos sus pensamientos, todas sus intenciones, todas sus decisiones, todas sus palabras, todos sus planes, todos sus deseos, todas sus maquinaciones, todo. No nos gusta esta idea, nos hace sentir incómodo. Al salmista le encanta la idea. Él está contento de conocer a ese Dios, que tiene esa omnisciencia. Y Dios usa entonces su omnisciencia para tomar decisiones y toma las decisiones de acuerdo a su sabiduría. Una sabiduría que pudiéramos definirla como la habilidad de diseñar planes perfectos y de realizarlos a través de los mejores medios. Dios necesita omnisciencia para trabajar sabiamente a lo largo del universo. Entonces, dada la omnisciencia de Dios y su sabiduría, sus obras no pueden ser mejor hechas. Pero ¿cómo va a ser, pastor? La venta de los hermanos de José, la crucifixión de Cristo, altamente pecaminosas ambas acciones. Dios te dice, si tú esperas la historia final, llena los cielos y yo te cuento, tú te darás cuenta que no podían ser mejor hechas. De hecho, tú ni siquiera podías imaginar algo mejor que el plan y el propósito que yo establecí. Es imposible separar la sabiduría de Dios de su omnisciencia. No, la sabiduría se basa precisamente en la omnisciencia que Él tiene. El apóstol Pablo, que estuvo en el tercer cielo y que está revisando en Romanos del capítulo 1 al 11, el plan de redención de Dios, él queda tan maravillado que él exclama en doxología, ahí está la palabra otra vez, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. Sabiduría de Dios. ¿Cómo salvaste al pueblo gentil? ¿Cómo salvaste al pueblo judío? A través de una cruz débil, ensangrentada. A través de un instrumento de maldición trajiste la mayor bendición. Eso es lo que hace que el salmista exclame y diga, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo alcanzo. No lo entiendo. Wow. Luego el salmista continúa ahora con la omnipresencia de Dios. Versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? La respuesta es obvia, ningún sitio. Pero el salmista, o David, si fue su autor, que es lo que creemos, ¿verdad? David está tratando ahora de ilustrar en términos prácticos para aquellos que quizás no están entendiendo la pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aquí viene la practicalidad. Si subo a los cielos, ahí estás tú, obviamente. Si en el Seol, el infierno, preparo mi lecho, allí tú estás. Dios está en el infierno. Lo que no está es su gracia. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar. Escuche, porque yo creo que hay versículos que son clave para entender la intención del salmista. Escucha lo que él dice. Si habito en lo más profundo del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. ¿Tú estás oyendo? O sea, lo que el salmista está diciendo, aun si yo me pierdo, me desvío, me voy al fondo del mar tratando de salir corriendo, allí tú vas a extender tu mano
y me va a traer y me tomará tu diestra, me guiará tu mano. ¡Wow! Esa es recuerda la última línea de una de las canciones que cantamos: al que es tuyo nunca dejarás perder. No, porque no importa dónde yo me vaya, tú sales a buscarme. Tú tienes que rescatarme, tú eres capaz en tu bondad de rescatarme a mí de mí. ¿Tú entiendes eso? Que Dios tiene que rescatarme a mí de mí. Las veces que yo he orado eso en privado con los pastores, por los pastores. Y básicamente estas son diferentes formas de David referirse a la omnipresencia de Dios. Cuando habla del cielo, del Seol, del fondo del mar, es la misma cosa. Dios reveló, Salomón reveló a la inauguración del templo que Dios no puede ser contenido en ninguna casa humana, en ningún templo humano, que ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. No, Él es infinito, Él es trascendente. Él habita fuera del tiempo y del espacio, pero Él penetra todo el espacio y penetra todo el tiempo y lo controla también. Él es trascendente por encima de todo y al mismo tiempo es inmanente con nosotros, cercano a nosotros, tan cercano que vive en nosotros. Un Dios infinito, de alguna forma se la ingenia para vivir dentro de personas finitas. No hay lugar donde Dios no esté presente, hermano. No hay lugar. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque no importa si estoy a punto de morir, ahí tú estás. Si subo a los cielos, ahí estás. Si voy al Seol, ahí estás. En el cielo los ángeles están en la presencia de Dios, disfrutan de Dios, alaban a Dios, adoran a Dios. Pero en el infierno, los condenados, cuando experimentan la presencia de Dios, ahí hay llanto y crujir de dientes. Dos reacciones completamente diferentes. Porque la presencia de Dios puede ser motivo de gran contentamiento para aquellos que caminan con Él, o de gran resentimiento para aquellos que se han alejado de Él. Un número de veces me ha tocado dar consejería a personas que se apartaron y con frecuencia al hablar revelan el resentimiento que experimentaron durante esa lejanía. Pero Dios no estaba lejos de ellos porque Él es omnipresente. ¿A dónde vas a ir? Jonás salió corriendo de Dios y tú conoces la historia. En la barca se encontró con Dios. O Dios lo encontró. Dios levanta la tormenta, lo tiran al agua. En la tormenta se encontró con Dios, por eso no se ahogó. El pez se lo traga. En el estómago del pez se encontró con Dios, porque ahí le habló a Dios. Le oró a Dios y Dios le respondió. Cuando el pez lo vomitó en la costa se encontró con Dios. Cuando llegó a Nínive, ahí se encontró con Dios, porque Dios le habló y le preguntó: ¿cuál es tu problema, Job? Jonás, tú sigues enojado. Mira cómo Jeremías, Dios, dice a través de Jeremías 23:24, ¿podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Dios de forma distinta proclama su omnisciencia, su omnipresencia. Y ahora a través de Jeremías dice: ¿A dónde piensa alguien que hay escondites donde huir? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Por eso siempre, hermanos, siempre, por esa omnipresencia, siempre habrá uno más entre las llamas. Y siempre habrá uno más sobre las aguas, como Pedro experimentó. Y uno más entre las llamas, como los 3 amigos de Daniel. Y quizá tus niños pequeños, ¿sabes? Que los niños todavía sienten temor y piensan que le va a salir un fantasma, y sobre todo cuando se ponen a ver lo que no debieran ver. Y antes que lo atemorizaban con el cuco, y luego el cuco, ¿verdad? Pues no sería mala idea decirle: hijo o hija,
recuerda que siempre habrá uno más entre las sábanas contigo. El salmista continúa ampliando la idea y dice: si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Para Dios conocerlo todo, tiene que estar en todo lugar. Para Dios poder ser omnipotente, capaz de hacer lo que Él desea hacer, Él necesita conocerlo todo y estar en todo lugar. Para Él entonces poder hacer lo que Él quiera, donde Él quiera. Y así, conociéndolo todo y estando en todo lugar, puede hacer todo lo que Él quiera. Ahora, déjame aclararte algo. Porque hay pasajes en la Biblia que nos dan la idea de como que Dios se distancia y de repente uno puede decir, pero Él no es omnipresente. Entonces déjame leerte este pasaje, Isaías 59:2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. ¿Y qué pasó? No era que donde quiera que yo estuviera, Dios estaba ahí. No, Él está ahí. Eso es simplemente un lenguaje antropomórfico de forma de hombre para dejarte saber que en ocasiones nuestras vidas de pecado hacen que Dios te deje sentir, esa es la palabra clave, sentir como una separación entre Él y tú y yo, de manera que yo pueda regresar a buscarlo para encontrar lo que antes tenía, que había perdido, y que Dios a veces, aunque oye las oraciones, decide no responderla por la misma razón. Pero no es que Dios se ha distanciado geográficamente. No, para nada. Ahora, David pasa a otra área de la omnisciencia que tiene que ver con la noche, la oscuridad. Pero antes de yo leerte lo que él dice, déjame leerte un pasaje del libro de Isaías que quizás es lo que David tiene en su mente en este momento, la idea. No necesariamente el pasaje, porque David vivió antes que el profeta Isaías, pero quizás la idea. En Isaías 29, 15 y 16, nosotros leemos: ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor, y realizan sus obras en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¿Qué equivocación la suya? Que quizás lo que David tiene en mente es justamente esa idea de los hombres, en el pasado igual que en el presente, que piensan que en la oscuridad, en medio de la oscuridad de la noche, somos menos vistos. Yo creo que los niños hacen eso, adolescentes a veces se escapan de sus hogares en la noche, como en la oscuridad de la noche se sienten cubiertos, y Dios dice: realizan sus obras en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué equivocación la suya? Yo creo que quizás a esa idea que David se está refiriendo en versículos 11 y 12, cuando dice: si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, ni la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. No hay lugar oscuro, no hay tinieblas, todo es de día. Tu mirada lo penetra todo de la misma manera. Dios no ve como nosotros. Yo explicaba esta mañana, nosotros tenemos en el ojo células distintas para ver a la luz del sol, y células para ver durante la noche, o células para ver en la oscuridad y células para ver en la luz. Y las células para ver en la oscuridad le llamamos bastones, 120 millones de bastones para ver en la oscuridad. Y tenemos entonces otras células llamadas conos, unos 7 millones para ver durante el día y poder distinguir los colores. Y cuando nosotros entramos a un área de oscuridad, el cerebro comienza a percatarse: aquí falta luz, y comienza a producir, entonces el organismo comienza a producir una sustancia que se llama rodopsina, que es capaz de aumentar la visión hasta 100,000 veces. Dios dice: mi visión ni aumenta ni disminuye, yo necesito rodopsina. Yo no tengo conos, ni bastones, ni de ningún tipo. Yo de hecho ni siquiera veo con ojos humanos. Y David está diciendo:
A mí lo que me sorprende, el conocimiento tan íntimo que este hombre tiene de ese Dios. Con menos conocimiento que nosotros. Ni las tinieblas son oscuras para ti. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios se combinan para Dios, en su sabiduría, traer los mejores designios para nosotros. Y luego David pasa a un terreno que no voy a cubrir por falta de tiempo, que tiene que ver con la omnipotencia de Dios y tiene que ver mucho, que ya cubrimos la semana pasada, pero también tiene que ver mucho con la sabiduría de Dios, donde él habla de cómo Dios cómo Dios entreteje al embrión. Y realmente la palabra que ahí aparece en el hebreo como embrión no es la palabra, porque esa palabra no existía en esa época. Es un grupo de células. Tan temprano como eso, como Dios comienza a entretejer a ese embrión. Y tus ojos me vieron, ahí hay omnisciencia, pero la entretejerlo, ahí hay omnipotencia. Pero no tengo tiempo para llegar ahí. David sabe que nuestro pecado nos ha engañado. Y esto es como él termina. Porque él termina su salmo con una manera similar a como comenzó. Escucha. Versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. En esta última porción, David está pidiendo a Dios, ya para cerrar, que haga un escrutinio de su vida, que lo revise. Dios lo conoce, ¿verdad? Desde el principio, de principio a fin. Y él está pidiendo a Dios, por un lado, le dice, mira, tú conoces mis inquietudes, tú conoces aquello que me atormenta, que me preocupa, quizás cosas del diario vivir, pero quizás cosas incluso de su propio pecado, del pasado reciente. Tú que conoces esas inquietudes, al mismo tiempo continúa ese escrutinio y mira a ver si hay algo malo en mí todavía, si hay algo de camino malo, él le llama. David estaba consciente de lo perverso que es el pecado en nosotros y que nosotros no estamos apercibidos de eso. Hermano, la realidad es que tu pecado es capaz de engañarte a ti y a los demás al mismo tiempo. No solamente tu pecado, mi pecado es capaz también de engañarme a mí y a otros al mismo tiempo. El pecado es la cosa más engañosa con la que nosotros pudiéramos lidiar. Y si David compuso este salmo, por casualidad, después de su experiencia con Betsabé, con más razón, él vivió una experiencia que en este caso tendría que estar muy viva en su pensamiento y sabía cómo él fue engañado, cómo él fue seducido en el pasado y cómo eso no le agradó a Dios y por consiguiente ahora está diciendo, Señor, yo necesito que me escudriñe. Hermano, tú necesitas que Dios te escudriñe, yo necesito que Dios me escudriñe. Y en este caso le vamos a pedir a Dios, como David, que pueda examinar tu corazón y ver qué inquietud hay en ti, ya sea de un tipo o de otro, no importa. Puede ser cosas acerca del mañana, que tú todavía no sabes qué vendrá, o cosas del presente, o cosas del pasado, o pecados pasados, cosas que te inquietan, pero al mismo tiempo puede haber todavía en nosotros algo de camino malo. El camino malo es una dirección en la que yo voy, que es contraria a la voluntad de Dios, que no agrada a tu Dios, que no agrada a mi Dios. Y solamente Él lo sabe, solamente Él lo conoce porque estoy engañado y yo necesito que Dios me revise. Pero el salmista está haciendo esto desde una perspectiva positiva. Como él conoce a Dios, conoce su amor, conoce su misericordia y él sabe que el único que lo puede limpiar es Dios, él está orando de una manera confiada. Por eso yo quiero cerrar esta exposición del día de hoy con una cita de James Montgomery Boyce en su comentario. Escucha con detenimiento porque después yo quisiera que oráramos más tarde. Escucha, bendito el cristiano que ora de esta manera, como David estaba haciendo. Todos los días, que se coloca a sí mismo en la presencia del Dios que todo lo conoce.
que se para en su luz y está dispuesto a que cualquier cosa y cada cosa que no esté bien sea traída a la luz para ser juzgada por Dios. Ese es el verdadero caminar en la luz. Aún los pensamientos necesitan ser tratados así. Y en el Nuevo Testamento, dice Boyce, es expresado de esta manera en este versículo sabio. Traed cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Si hacemos esto, entonces existe la posibilidad de poner a un lado cualquier cosa que ofenda a Dios y a su Espíritu para ser guiado en el camino eterno. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu guía, gracias por tu enseñanza, gracias por tu escudriñarnos, aun cuando nosotros no queramos ser escudriñados. Señor, bendícenos, dirígenos, haznos veraces, honestos contigo, luego con otros, con nosotros mismos. Y yo te pido que esto que hemos sembrado hoy pueda germinar. Y que después que nosotros cantemos, inmediatamente después de terminar esta exposición, que nosotros podamos entonces, habiendo reflexionado todavía más sobre el mensaje a través de la canción, podamos volver a orar para que tú puedas trabajar en nosotros hoy y hacer cosas hoy que quizás nunca antes había hecho. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.